continuamos con más en nuestro programa. Llegó el momento de iniciar con nuestra sección Enfócate y tenemos la oportunidad esta tarde de tener un espacio dedicado a la asesoría migratoria legal para jóvenes. Así que pendiente de nuestro programa a lo largo de esta entrevista, le voy a dar también una cordial bienvenida que nos visita por primera vez el licenciado Heriberto Rivera, asesor migratorio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bastante bien, Lorena, un placer estar contigo. Bueno, primera vez que estoy con ustedes y queremos informar a los jóvenes, aunque la asesoría migratoria es para todos, pero que el programa está dedicado a jóvenes, entonces queremos hablar con esos jóvenes que están sintonizando el programa, por supuesto. Así, bienvenido, licenciado. Y nosotros estamos en nuestro país atravesando una ola de migración bastante alta, se ha venido desde muchos años atrás. Y yo creo que es importante que como jóvenes también toquemos estos temas. Y miren, bien interesante porque en primer lugar vamos a relacionar la palabra migración con legalidad. Y queremos empezar preguntándole entonces, licenciado, ¿qué nos referimos cuando hablamos de migración legal? Mira, migración legal sería tú ingresar a Estados Unidos con una visa de turista, una visa de estudio, con residencia. Si muchos son ciudadanos que viven en El Salvador, se van con su pasaporte americano a Estados Unidos. Entonces, ingresar por un puerto de entrada, por un aeropuerto o por una frontera con un documento que avale que tú puedes ingresar legalmente a los Estados Unidos, que tienes ese aval de un oficial de migración, de Customs, se llama Customs and Border Protection, son los oficiales que están en la frontera o están en el aeropuerto, los oficiales de aduanas y migración. Entonces, es importante que pensemos en esa legalidad, poder ingresar por medio de uno de esos oficiales. Okay. Bien. ¿Qué requisitos o qué documentos se deben de tener, licenciado, para poder ingresar de manera legal todos aquellos jóvenes a Estados Unidos? Mira, hoy hay mucho interés de emigrar a Estados Unidos. Pensando en el 2012, se hizo una encuesta en el país, y eso me lo informó un amigo que trabaja mucho con muchos jóvenes aquí en las escuelas. En la encuesta dijo que 7 de cada 10 jóvenes que estaban en bachillerato querían emigrar a Estados Unidos de forma legal o ilegal. Bien. Entonces, sí, la cantidad de jóvenes que quieren irse, hoy más todavía, se quieren ir a Estados Unidos por la falta de oportunidades en muchos casos, por la criminalidad que está viviendo el país. Entonces, muchos se están yendo, porque yo he entrevisto en mi oficina a muchos jóvenes que vienen a preguntarme cómo me puedo ir. Ahora, en mi caso, yo no, por ser ex oficial de migración de Estados Unidos, no le voy a decir a nadie, mira, vete indocumentado, o voy a exhortarle a decir que hagan eso, porque estoy en contra de la inmigración indocumentada, aunque muchos lo hacen. Le hablo de lo que es la forma legal. Entonces, documentos, podemos hablar de documentos. Mira, hoy estuve lunes en un programa hablando de lo que es la visa de estudiante. Hay muchos jóvenes que están interesados en estudiar en Estados Unidos, la visa F1, y ese es uno de los instrumentos legales para poder ingresar a Estados Unidos. Procesar una visa de estudiante en la mayoría de los casos para ir a estudiar en una universidad, un colegio privado del Estado o colegio privado o universidad privada. Entonces, la visa F1 es uno de los medios para poder ingresar a Estados Unidos. Sí, requiere un proceso y requiere una previa aprobación de migración y de esa institución educativa donde tú selecciones para poder obtener esa visa F1 aquí en la Embajada Americana. Pero sí, muchos jóvenes se aprovechan de esa visa para poder ingresar a Estados Unidos. Esa es una forma. Es una forma, así es. ¿Y qué otros tipos de visas nos encontramos? Mira, está la visa J. La visa J es una visa de intercambio. Hay muchas jóvenes, varones y hembras. Hay un programa que se llama Au Pair. Au Pair se registran muchos jóvenes salvadoreños. Si tú buscas en Google, pongamos un buscador, pones Google, pones AUPAIR, Au Pair, y ahí te sale cómo tú puedes registrarse a diferentes programas. El Au Pair es un programa de intercambio para jóvenes que ingresen a Estados Unidos con esa visa J1. Con la visa J, tú vas a trabajar en casa de una familia, que muchas familias solicitan jóvenes para que vayan a trabajar con ellos, usualmente de niñeras o en diferentes aspectos, y poder estudiar en Estados Unidos durante esos 2 años que te da esa visa J1. Muchos jóvenes aprovechan de esa visa también. Muchos desconocen de ese proceso, de ese programa Au Pair, pero sí existe ese programa. Esos son dos de visas. Hay jóvenes que están aprovechándose de conseguir la visa de trabajo, la visa que son las visas tipos de visa H. Pero la visa H es lo mismo, tiene que tener una previa, todas estas visas que te estoy hablando, tienen que tener una previa aprobación
de migración, de una institución educativa, la visa J, que opera por medio del Departamento de Estado. Entonces sí hay ciertas visas que se pueden utilizar. Entonces, bien, bajo esa lógica tenemos una amalgama de visas que podemos nosotros como jóvenes acceder. así es. Y al mismo tiempo, me imagino, hay requisitos que pueden ser a ciertos puntos generales para que los jóvenes puedan acceder a cualquiera de estas visas. Antes que me responda el licenciado, yo quiero hacer un recordatorio. Si vos, joven, estás interesado, tenés alguna pregunta concreta, si tu estatus migratorio, pues en este momento tu familia, algún familiar tuyo ha mandado, como dicen, a pedir, está esa figura que más adelante nos la va a explicar también. Puedes hacerla totalmente en vivo al 2505-2929, es el teléfono en el estudio. Aprovechando que está el licenciado Heriberto, experto en temas migratorios para jóvenes también en el caso, ustedes pueden llamar y hacer su pregunta. Ok, vamos a repetir la pregunta nuevamente, es los requisitos de manera genérica que los jóvenes pueden tener, o porque por ejemplo, hay gente, y Lore me estaba diciendo que es necesario que de repente hay que estar casados o tener una cuenta de ahorros, todo eso. Si estás optando, digamos, vamos a hablar de la visa de turista, que es la única visa que tú puedes aplicar directamente en la embajada sin tener una previa aprobación. La visa B1, B2, que usualmente la que dan. B1 significa, muchos no saben, cuando te dan una visa, la visa de turista o de negocios, que es B1 pleca B2, B1 significa negocios, business, B2 significa turismo, placer. Esa es la visa que tú puedes aplicar directamente en la embajada sin una previa aprobación. La otra siguiente es la visa C, que es una visa de tránsito, pero esa es la excepción. La más común es la visa B1, B2. Pues la visa B1, B2 yo divido en 3 requisitos. Primero es solvencia económica. Tenemos que demostrar ingresos y que tenemos cierta economía para viajar. Ingresos puede ser de una constancia de empleo, tú trabajas, un negocio, etcétera. Pero tienes que demostrar esa solvencia económica que se divide en 2. Ingreso y economía. Segundo requisito, arraigos. Y ese es el más dificultoso que estamos hablando con Lorena para los jóvenes. Demostrar que tú tienes ataduras, que te atan en El Salvador, porque usualmente el arraigo que consideran es cónyuge o hijos. Y los jóvenes usualmente, jóvenes solteros, no lo tienen. Los jóvenes solteros en la embajada lo miran con lupa, porque es el grupo que más se queda indocumentado en Estados Unidos cuando entra con visa, lo que llaman overstay. De los 12 o 13 millones de indocumentados que hay, 5 millones o más se quedaron con visa. Visa de F1, visa de estudiante, visa de turista, pero entraron con visa a Estados Unidos. Y el rango entre 12 y 30 años. Entonces el joven es el grupo que más se queda, por ende, es el grupo que más dificultad tiene sacando visa, aunque te miran con lupa cuando vas a la embajada, porque a casi todos los consideran posibles inmigrantes. Pero no es imposible que me le den la visa a un joven soltero. Estamos hablando de requisitos. Primero hablamos solvencia económica, arraigos, ¿qué te ata? Familia, negocios, propiedades, etcétera. Y para mí el tercer requisito, el más importante, en la entrevista, y es donde muchos, que estamos hablando, el novio de Lorena, aplicó para visa, pero hizo el proceso el mismo. Pero muchos no saben que el formulario de visa, para mí, es lo más importante, el documento que tú tienes que llevar correcto. Porque si tú buscas la página web de la embajada, en las preguntas más frecuentes, una de ellas dice, ¿por qué muchos cónsules toman decisiones sin hacer preguntas y sin mirar documentos? Y el secreto es el formulario. El formulario lleva toda la información que él necesita para tomar esa decisión. Y te digo, yo soy graduado del curso consular igual que los cónsules. Y uno como cónsul tiene amplio criterio de tomar una decisión inmediata, sin hacer una pregunta, dejándose llevar por el formulario. Ahí viene el caso que el formulario debe ser bien redactado. Hay un bloque en el formulario, el ítem, que dice briefly describe your duties, brevemente describe a qué te dedicas. Y para mí es el ítem más importante del formulario. La mayoría no lo sabe utilizar, que llena estos formularios, porque solamente escribe a qué te dedicas, digamos, un presentador. ¿A qué te dedicas? Bueno, soy presentador de televisión, puede ponerlo en inglés. Pero esa no es la idea, solamente digitar una palabra. Muchos vienen a mi oficina que le hicieron formularios en otro lugar, una vino de San Miguel. ¿A qué le digitaron teacher, maestra? Esa no es una buena descripción porque ese formulario está hablando por mí. Y si el cónsul puede tomar una decisión basada en ese formulario, yo digito teacher, no le estoy diciendo nada al cónsul, soy maestra. Pero si comienzo, tengo mi título universitario en educación, especializada en tal cosa, en educación infantil, trabajo con el Ministerio de Educación, llevo 14 años ejerciendo el magisterio, y tú explicas en detalle a qué te dedicas y la profesión que tienes, ahí te estás vendiendo al cónsul. Pero la mayoría no lo aprovecha. Así es, y es uno de los errores que creo que más
suelen suceder entre los jóvenes, porque conozco varios casos de amigos y conocidos jóvenes solteros que han ido a solicitar la visa y que lo han hecho sin tener ninguna asesoría migratoria. Por el caso de mi novio, yo le estaba comentando aquí al licenciado que él fue a solicitar la visa, él llenó el formulario por él mismo y le negaron la visa no porque no tuviera solvencia económica, sino porque le dijeron de que no tenía nada personal en su vida que lo atara aquí a estar en El Salvador, exactamente. Pero tenía un compromiso. No, en ese momento no tenía ningún compromiso. Era novia de él, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. Si le pregunto, aquí la mayoría, mira, yo hablo de la entrevista de visa bastante con los jóvenes y usualmente a las jóvenes solteras como tú. Le hacen 3 preguntas y contestan 3 palabras. Así. Porque ¿a quién vas a visitar? A mi tía. ¿A qué te dedicas? Presentadora de televisión. ¿Soltera o casada? Soltera. Ahí terminó la entrevista. Esa entrevista para mí no sirve. Y tú vas a escuchar de muchos asesores migratorios que te van a decir, mira, solo contesta lo que el cónsul te pregunta. Eso no es cierto. Yo le digo a mis clientes que tienen que hablar, tienen que expresarse en la sección consular. Si el cónsul te habla, muchos dicen, el cónsul no me hizo preguntas, pero sí te hace preguntas. El problema es que no nos aprovechamos, no buscamos esa pauta para hablar con el cónsul. Y ahí es donde viene el problema. Ahora, no quiere decir que yo nadie le garantizo la visa y que llegue un joven soltero y lo preparo bien, que le van a dar la visa, porque no funciona así. Hay cónsules que ven a un joven soltero y le ven escrito en la frente posible inmigrante. Y desde que toma esa posición, el cónsul ya, especialmente el cónsul novato, que tiene miedo de dar visa porque sabe que si él da una visa y alguien cae en Estados Unidos y comete es un terrorista o algo, va a encontrar ese cónsul. Entonces, los cónsules jóvenes son muy precavidos. Tienen mucho cuidado en emitir una visa. Pero no es imposible que le den una visa a un joven soltero. Pero la entrevista es importante que la hagan bien. Perfecto. Bien. Ahora que ya tenemos claridad cuáles son esas formas para poder ingresar de manera legal también, yo quiero aclarar un mito, y es algo que le pasa a muchos jóvenes hoy día, que piensan de que hay más flexibilidad cuando se entra de manera ilegal a Estados Unidos y puede cambiar su estatus migratorio. Entonces esto sucede, de repente estaba escuchando algunos casos de jóvenes que fueron, la migración los encontró y los internó, digámoslo de esta forma, pero pagaron un abogado y pudieron salir. Así es. Pero su estatus no ha cambiado. No, le dieron una fianza. Mira, muchos jóvenes están ingresando a Estados Unidos, muchos jóvenes salvadoreños. Creo, y hablando con personas, la salida de jóvenes y de otras personas para Estados Unidos indocumentados hoy es mayor que durante la guerra. Ha aumentado. Muchos dicen que no es cierto, yo digo que sí es cierto. Entonces, y la mayoría de los, digamos, coyotes, las personas que lo están llevando, le dicen, mira, los dejan en la frontera, en un puente, vete y repórtate a un oficial de migración y dile que quieres pedir asilo. Eso es lo que le dicen a muchos jóvenes, porque es lo que me han informado a mí, amigos que tengo en el sistema de migración en Estados Unidos. Entonces, el oficial de migración que te entrevista usualmente, si tú pides asilo en Estados Unidos, hay un término migratorio que se llama credible fear, temor creíble, o si regreso a El Salvador, a mi país de origen, voy a correr peligro, mi vida va a correr peligro, así por el estilo. El otro, tú le estás diciendo a él. Si tú le dices a ese oficial que tiene miedo de regresar, firmas un documento que se llama credible fear. Y tienen que permitirte pasar por un juez de migración. Esa es la ley migratoria. No te pueden deportar si tú reclamas credible fear, o ese temor creíble. Entonces, eso es lo que pasa con muchos jóvenes que ingresan a Estados Unidos hoy, que están pasando cierta persecución aquí en el país. A eso se acogen. No quiere decir que a todos le van a dar asilo, porque si buscamos las estadísticas de asilo del año 2013, fueron aprobados aproximadamente el 25%. Aplicaron como 45,000 personas y aprobaron 11,000 casos. Entonces, no a todos le van a dar asilo. Para poder pedir asilo en Estados Unidos tiene que tener suficiente evidencia que demuestre que tu vida corre peligro en el país de origen. Y no es decir, esto está sucediendo, es evidencia. Claro. Fui a la policía, me balearon, estoy siendo acosado por cierta persona, me están extorsionando, pero tienes que tener las denuncias. Puede utilizar también los diarios. Pero ese proceso, y así por el estilo. Todo eso, en lo que hay una resolución. Hay una resolución, así es. Fuera. Pero la persona está en ese momento, digamos que tú ingresas y solicitas ese asilo y te lo permiten, te dan fianza, sales, vas a tener que presentarse a un juez de migración. En muchos casos no se presentan al juez de migración y tienen una deportación automática en ese momento. Si no te presentas a la corte, te deportan. Se llama deportación en ausencia. Entonces, los que se presentan, si presentan la evidencia, te pueden permitir quedarte en Estados Unidos y darte un permiso de trabajo. Ahora, el asilo no está aprobado todavía.
Los casos de asilo hoy están tardando 3 o 4 años. Entonces, Ok. mientras tú estás ese tiempo, estás en un limbo migratorio porque estás esperando ver a un juez de migración a ver si aprueba tu asilo. Sí, tal vez te dé permiso de empleo para poder trabajar en ese tiempo, pero no tienes la estadía Ok. legal todavía dentro de Estados Unidos. Ese tema es bastante complejo, bastante amplio y entonces nos gustaría que posteriormente usted nos pueda acompañar, pero me gustaría también que le dijera a la gente, a los jóvenes, dónde lo pueden ubicar por si tienen Por supuesto. alguna pregunta. Mira, mi oficina está en Plaza Suiza, aquí en la Manuel Enrique Araujo, y local LB25. Estamos en las redes sociales, Ayuda Migratoria en Facebook, en Twitter, Migración SB, en la página web de nosotros, www.ayudamigratoria.com.sb, nuestro correo electrónico, ayudamigratoria@gmail.com, que creo que está en pantalla ahorita, y también he creado para los diferentes programas que voy un correo, por si tienen preguntas, nos envían una pregunta a un correo que es usamigracion@gmail.com, y con todo gusto atendemos a las personas que llegan a nuestra oficina, los tratamos de ayudar. Y quería, antes que tú dijiste un comentario, que tu novio hizo el proceso por él mismo, Así es. pero también tenemos que tener cuidado a las oficinas de asesoría que también vamos. Y no, a mí hablar de la competencia no me gusta, ni hablo negativo, pero sí tenemos que tener cuidado. Y cuando vamos a una oficina, buscamos una oficina que esa persona conozca la ley migratoria, que hable en inglés, porque el formulario debe ser digitado en inglés, especialmente lo que se refiere a uno. Y si esa persona no te habla inglés, ¿cómo va a digitar o describirte a ti o venderte en el formulario? Entonces es importante que, si buscamos a alguien que nos ayude para hacer un proceso de visa, busquemos a esa persona idónea que te pueda ayudar y conozca la ley, y no solamente llenar un formulario, es saber cómo llenarlo, saber qué términos utilizar para que te beneficies de él. Muy importante. Perfecto. ¿Ok? Muchas gracias, licenciado. Estamos a la por orden. habernos Un placer estar con usted, Lorena. Así y es. Luis. Bien. Le agradecemos al Encantado. licenciado Heriberto Rivera por haber también aclarado todas esas dudas. Esperamos que allá en casa hayas tomado nota también de todos los números de teléfono y correos electrónicos para que puedas hacer también las preguntas de manera directa al licenciado Heriberto Rivera. Así que muchísimas gracias, licenciado, Feliz tarde. nuevamente. Nos vamos a ir nosotros a continuación a una pausa y luego regresamos con más de nuestro programa Pendientes, porque ya se viene Sofi con el Foro Juvenil y este tema bastante interesante, Premios los premios Pixels. Pixels aquí en El Salvador. Ya regresamos.